Verano en la ciudad y las actividades están fenomenales. Así que para que no te quedes en casa, te traemos las mejores recomendaciones para tener un fin de semana muy interesante y divertido. Esculturas de bronce y acero llegan a la Alameda Central con la exposición plástica de Timo entre la gente, del artista Rodrigo de la Sierra. Da un paseo por la Alameda y descubre las 15 piezas monumentales que componen esta exposición. Y conoce junto a Timo los valores y las virtudes que cualquier buen citadino debe tener para vivir en armonía. Esta exposición estará disponible hasta el 30 de agosto y es totalmente gratuita. Crea, arma y sumérgete en el mundo del Lego en el Papalote Museo del Niño. Trae a tus pequeños a nadar en grandes albercas de bricks mientras buscan la pieza que necesitan para continuar con la diversión. Además, en esta exposición no solo podrás ver figuras gigantes, sino podrás crear tus propias historias en tus escenarios. Crea todo lo que tu imaginación quiera y conviértete en tus personajes favoritos. Una de las historias más entrañables y fantásticas de los estudios Ghibli se proyectará en el Teatro Silvia Pinal, acompañado por un soundtrack extendido a cargo de la Orquesta Filarmónica Metropolitana. Así es, el increíble castillo vagabundo del director japonés Hayao Miyazaki nos hará emocionarnos con esta gran orquesta en vivo el próximo 2 de septiembre. Aparta tu lugar desde ahora para que no te quedes fuera. Así como en el cine, el teatro y cualquier escenario es bueno para disfrutar de películas, incluso un panteón. Y es que como ya es costumbre, el Museo Panteón de San Fernando trae un ciclo de cine internacional que no te puedes perder. Asiste todos los sábados hasta el 30 de septiembre a las 10 de la mañana y disfruta de una buena cinta en un lugar tan peculiar como este. Una exposición de la obra de una de las mayores exponentes del arte mexicano en el mundo se encuentra en el Museo Dolores Olmedo. La exposición Me pinto a mí misma porque soy lo mejor que conozco está compuesta por 26 obras de la artista mexicana que forman parte de la colección del museo, así como por otras 10 piezas de colecciones privadas en las que podrán contemplar sus muy famosos autorretratos. Carne y Arena es la instalación de realidad virtual, colaboración de los galardonados Emanuel Lubezki y Alejandro González Iñárritu. Inspirada en historias reales basadas en 4 años de entrevistas, esta instalación, que se estrenó durante la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, cuenta con 400 metros cuadrados en los que podrás vivir una experiencia sensorial basada en las vivencias de migrantes mexicanos. No te puedes perder esta instalación de 2 grandes mexicanos. Ya estamos en la recta final del mes. Disfruta y vive tu ciudad.